Buenos días. Premio Green Building Council España al liderazgo en sostenibilidad. Pues cuando tienes que decidir sobre esto, como nos tocó a nosotros en la Junta Directiva hace algunas semanas, uno se acaba preguntando, ¿y a quién está liderando este líder? Porque liderar es un verbo transitivo y lo que te convierte en verdadero líder es el hecho que tú logras arrastrar hacia tu proyecto a otras personas. Y así también somos en GBC. No por nada, aunamos a todos los diferentes actores del sector y nos importa la aproximación transversal de las cosas. En las dos ediciones anteriores dimos el premio a un gran académico y a una gran vecina. Ellos habían logrado arrastrar las personas que les envolvían en su entorno. Albert Cuchy, desde la universidad, ha dejado su huella en toda una generación de interesados en la sostenibilidad. Y él iluminó a muchísimos profesionales con su discurso, su conocimiento y su visión. Y Manuela Navarro, aquí presente, tú conseguiste levantar todo un movimiento vecinal implicando por el camino a administraciones locales, técnicos, constructoras, haciendo realidad la rehabilitación energética en el barrio de Orcasitas, aquí en Madrid. Los dos supieron hacer las cosas de tal manera que muchos más se apuntaban al carro de la construcción sostenible. Y estos son los líderes que nos gustan en GBC. No los que mandan por imperativo. Nos gustan los que seducen y los que motivan y los que animan a los otros para que participen y para que piensen. El líder puede indicar un rumbo, pero si los otros se inventan la manera para llegar a aquel destino, esto es mucho mejor. Este año damos el premio GBC España al liderazgo en sostenibilidad a una administración pública. La damos a la Dirección de Servicios de Espacio Público del Área Metropolitana de Barcelona y a su protocolo de sostenibilidad, que es una sugerente lista con ambiciones medioambientales a conseguir en todas las obras que el AMB promueve. El AMB, para quienes no lo saben, es una ente administrativa metropolitana que trabaja en un territorio de 36 municipios alrededor de Barcelona y esto es una región con 3,4 millones de habitantes donde el AMB tiene competencias sobre proyectos de rehabilitación y obra nueva, de equipamientos, de vivienda social, proyectos de espacios verdes, también de movilidad, etc. Y desde esta posición, la Dirección de Espai Públic, mediante la redacción del protocolo, ha reconocido, por un lado, su responsabilidad de ser ejemplar por su condición de administración pública y, por otro lado, ha sido consciente del impacto que podía tener a la hora de promover proyectos, influyendo en todos estos otros actores que les envuelven. Espai Públic de la AMB es verdaderamente un caso de leading by example. Y el protocolo. 2 hojas, DIN A4. Una hoja si lo imprimes a doble cara. Este protocolo ha dejado desde 2019 su imprenta en todos los funcionarios con quienes el AMB ha coordinado sus obras, sus proyectos. Ha dejado su huella en el trabajo de los arquitectos, quienes han diseñado proyectos. Ha dejado huella en las constructoras, quienes han ejecutado estas obras, y en las empresas donde el AMB ha hecho su compra verde. Y también ha dejado huella en la vida de los usuarios de los edificios, porque aparte de protocolos, también el AMB hace manuales para usuarios de viviendas sociales. Entonces, ya os he dicho que esto de liderar por imperativo en GBC no es lo que nos anima. Y el protocolo no es esto. El protocolo define un rumbo y una serie de objetivos,
pero deja a la hora de decidir cómo se consiguen estos objetivos mucha libertad. No es una lista cerrada de soluciones predefinidas, pero es una guía que apela a la creatividad y al espíritu innovador de los actores para que ellos digan cómo estas ambiciones medioambientales se pueden convertir en realidad. Y permítanme que haga una pequeña comparación con el código técnico. Este libro rojo de la edificación, este sí que define obligaciones y si no cumples tienes un problema. El protocolo es diferente. El protocolo, allí no obedeces, lo utilizas como una herramienta. Trabajas con una guía que te ha proveído Espai Públic de la AMB. Y así es como hacen de líder. Saben que su influencia llega lejos a muchas personas y de manera intencionada utilizan este potencial para impregnar este entorno. Este entorno de 36 municipios, 3,4 millones de habitantes, impregnarlo con sus valores en los cuales los integrantes de Espai Públic de verdad creen. La descarbonización, la economía circular, la buena gestión del agua, la biodiversidad, etc. Albert, Eva, para mí es un gran honor y un placer, un gusto, de verdad, de daros este premio. Y os digo, por parte de toda la Junta Directiva, que os felicitamos mucho por el buen trabajo que estáis haciendo. Os quería invitar aquí para recibéis el aplauso de toda la sala. Esto no lo sabéis. He cogido unas imágenes de actuaciones y unos testimonios que pensamos que está bien. Bon dia a tothom, jo sóc la Sílvia, sóc una de les afortunades veïnes que viu a Can Ribes. Vaig tenir la sort de poder obtenir aquesta, que és la meva casa, no és un pis, és la meva casa. I tot això és gràcies al projecte i a l'aposta que va fer l'AMB entre moltes altres entitats, però sobretot ells que van apostar per un projecte innovador, per un projecte diferent i sobretot per un projecte que és molt respectuós amb el medi ambient. Així que un gràcies enorme a tothom qui ha col·laborat per fer aquest projecte, gràcies a l'AMB. Des de l'Associació Salut Mental Barcelonès Nord volem donar les gràcies a l'àrea metropolitana de Barcelona per ajudar-nos a fer possible el nostre projecte d'hort terapèutic. Moltíssimes gràcies.
premio, como cada año, es un lienzo. Confiamos que tendrá un sitio muy protagonista y la próxima vez que vengo allá, allí lo veré. Gracias, Albert. Gracias. Bueno, tendré que decir algunas cosas, ¿no? Ahora no quiero arrancar esto, se pasa. Bueno, es un momento muy emocionante, la verdad. En primer lugar, claro, muchísimas gracias al Green Building Council de España, al jurado y a todas las personas que han considerado que este recorrido merecía este reconocimiento. Este es un premio que reconoce un camino, entiendo, una manera de trabajar, un compromiso sostenido en el tiempo y un esfuerzo colectivo de muchas personas que desde distintos roles han empujado en esta misma dirección. Ha sido un camino largo, un camino que no ha terminado ni supongo que terminará nunca, lleno de dudas, de errores, de intentos fallidos, de cambios de estrategia, pero sobre todo de perseverancia. Y dejadme un poco explicaros cuál es mi recorrido en este camino, dónde empieza, ¿no? Hacia el año 2000, 2001, yo en aquel momento tenía un despacho profesional y apareció en Barcelona un suizo, un personaje suizo, un biólogo, que se compró un piso y se fue al ayuntamiento con un croquis para hacer una reforma y le dijeron que necesitaba un arquitecto para hacer la reforma. Entonces, yo conocí a la persona que le había vendido el piso, le recomendó hablar conmigo y este biólogo suizo resultó ser un fanático de la sostenibilidad y quería hacer esta reforma en su casa con unos criterios de sostenibilidad que para mí en aquel momento del todo desconocidos. Yo había empezado a leer cosas sobre arquitectura bioclimática, pero eran cosas que era teoría, no teníamos conocimiento de cómo aplicarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero François lo tenía todo muy claro, era un tío que, ahora veremos por qué, también por herencia ya sabía qué quería y cómo lo quería. Hicimos la rehabilitación siguiendo sus criterios, o sea, aprendí un montón con él. Y continuamente me decía, tenemos que ir a casa de mis padres en Suiza, porque tienen una casa bioclimática, autosuficiente, etcétera, etcétera. Pero al final montamos una excursión y nos fuimos a Suiza a ver esa casa, que evidentemente, efectivamente, era una casa bioclimática construida con madera y piedra del entorno, autosuficiente, energética e hídricamente, con soluciones inteligentes y sin artificios tecnológicos innecesarios. Y aquella creo que fue una visita clave para mí porque me orientó en respecto a todo esto. O sea, entendí algo fundamental en aquel momento, ¿no? Que la sostenibilidad no va de añadir capas ni incorporar tecnologías al final, que va de proyectarte de otra manera desde el inicio, que es algo que tiene que ver con el lugar, con los materiales, con la energía, con el tiempo y con cómo entendemos la arquitectura. Desgraciadamente, mi periplo, digamos, como arquitecto libre se vio truncado en un momento dado porque empecé a trabajar en una administración pública, en un municipio del área metropolitana de Barcelona. En un momento dado se hizo incompatible mantener el despacho con el trabajo en el ayuntamiento. Además vino la crisis, por lo cual ya no había nada que hacer. Y entré en una época, digamos, como desértica en el tema de la sostenibilidad. El día a día del ayuntamiento se nos comía, no había nada que hacer. Y estando en este ayuntamiento surgió la oportunidad de ir a trabajar como jefe de servicio de proyectos y obras, uno más de los jefes de servicios de proyectos y obras, en el área metropolitana de Barcelona. En aquel momento, y siempre, un referente en buena arquitectura y una gran oportunidad. Llegué allí, pero allí tampoco se hablaba de sostenibilidad. Había aproximaciones puntuales de determinados técnicos, generalmente no arquitectos, a cosas concretas vinculadas a la biodiversidad, a la gestión del agua, a la gestión de los espacios verdes. Pero no había una cultura ambiental, ni herramientas, ni una conciencia compartida en aquel momento sobre el problema. En 2012
se nos encargó un proyecto que tendría que ser de alguna forma emblemático para la ciudad de Barcelona y conseguí contratar a una empresa para que nos asesorara en este proyecto para convertirlo en un ejemplo de arquitectura sostenible y la experiencia fue un fracaso. Fue un fracaso porque no existía todavía por parte del equipo redactor la conciencia imprescindible para llevar a cabo una cosa así y porque la sostenibilidad, si no va acompañada de método, de datos y de estructura, se queda en un relato vacío. Y es lo que sucedió aquella vez, ¿no? En aquel momento yo era uno de los 5 jefes de servicio que había en la Dirección de Servicios de Espacio Público y, por lo tanto, podía actuar en mis parcelas y en poca cosa más. Pero paralelamente, Eva, en aquel momento, había empezado a trabajar en ambientalizar bancos de precios, analizar proyectos, establecer valores de CO2. Bueno, iba haciendo trabajo por ese camino, ¿no? Y era como un primer paso para intentar pasar del discurso a la evidencia, es decir, datos. Para empezar a poner sobre la mesa que la sostenibilidad no es una opinión, sino una decisión informada. A todo esto, hacia 2015, a través de un concurso, hacemos la remodelación de la última planta de nuestro edificio y tenemos la oportunidad de conocer, a través del equipo de redactor, a Societat Orgànica. Conocer a Societat Orgànica fue como recuperar a François, ese suizo biólogo que ya había desaparecido de Barcelona, porque volvía a ver una base científica sobre la que se trabajaban las cosas y había datos y podíamos trabajar de otra forma, ¿no? Digamos que delante de este panorama con Eva decidimos presentar a Albert Sagrera a los otros jefes de servicio en una reunión que hacíamos semanalmente y lo llevamos un día allí para que explicara qué era la sostenibilidad, cómo se aplicaba en la arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, fue otro fracaso absoluto, de nuevo. O sea, un desinterés absoluto, y por puro desconocimiento, ni por mala fe ni por nada. O sea, no entendían de qué les estaban hablando. Pero bueno, esto fue revelador, en cualquier caso, ¿no? Nos hizo entender que el problema no era la calidad del discurso, sino el contexto en el que estábamos. Que no podíamos empezar con esto por un tema de convicción, porque la convicción no existía. Y que no podíamos pedir implicación si antes no generábamos estructura, obligación y método. Y cambiamos de estrategia. Y empezamos a trabajar en algunos proyectos piloto, en 2 en concreto, para ir como sembrando una semilla, esta vez de una forma mucho más organizada que la otra vez en el proyecto entero que os contaba, ¿no? En 2017 tuve la oportunidad de acceder a una plaza nueva que se creó, que era coordinador de proyectos y obra, pero entonces me coloqué por encima de todos estos compañeros y compañeras jefes de servicio y tomé la iniciativa de sacar a licitación la elaboración e implantación de una metodología que incorporase criterios ambientales y de sostenibilidad en los proyectos y las obras de la AMB. Aquí nace el protocolo, ¿vale? Las cosas no fueron como nos hubiera gustado, hubo unos principios difíciles y complejos porque la empresa que ganó no era nuestra preferida y así funcionan los concursos, pero la cosa se recondujo bien, Y en definitiva el objetivo estaba claro, ¿no? Que la sostenibilidad dejara de depender de la sensibilidad de quien proyectaba para pasar a formar parte del sistema. Bueno, Sander ya ha contado el protocolo, por lo tanto esta parte casi me la salto en realidad, ¿vale? Pero en definitiva el protocolo nace como una herramienta para que nosotros seamos capaces de valorar el impacto ambiental que tienen las acciones que tomamos en los proyectos y además establece criterios concretos y objetivos y medibles, ¿no? En los proyectos. Y para utilizarlo desde antes de empezar a proyectar, que es aquello que ya aprendí en Suiza cuando fui a ver la casa. Pero bueno, vamos por la versión 1.3 del protocolo, hemos construido más de 140 obras con él. Pero más allá de los resultados ambientales y el valor más importante ha sido el aprendizaje colectivo, creo, y el cambio cultural dentro de la organización. Ahora yo creo que está ya la cosa bastante integrada. O sea, ya todo el mundo, el protocolo empieza a formar parte ya un poco del ADN de nuestra gente, pero aún así, digamos, por eso tenemos unos equipos que ayudan a los equipos de proyectos, ¿no?
Y otra cosa importante que también se ha destacado aquí es que, claro, somos una administración supramunicipal con responsabilidad sobre 36 municipios, con un volumen de inversión importante y con todas las dificultades que esto implica. Pero también esto significa una lucha constante contra las urgencias, contra las inercias, contra las resistencias internas y externas y contra la cultura profesional que todavía le está costando colocar la sostenibilidad ahí donde le corresponde. En cualquier caso, nuestra respuesta es clara. Entendemos que no hay posible calidad arquitectónica sin sostenibilidad hoy en día, ¿vale? Y para eso, como decía, hay una serie de equipos que acompañan a nuestros equipos en este tiempo. Ha habido una serie de reconocimientos, este es el último y para mí seguramente el más importante de ellos, pero hemos sido finalistas en la New European Bauhaus o finalistas en los premios ICLEI. Pero vaya, nos indican que este recorrido, con todas sus dificultades, puede ser útil para otros territorios y otras administraciones y no vamos a desistir en ese sentido. Y voy terminando dando las gracias, primero que todo, a Eva y a su equipo, a todo el equipo de la Dirección de Servicios de Espacio Público, lógicamente, a los colaboradores externos, a los municipios que han confiado en nosotros. Hay municipios que empiezan a adaptar también el protocolo para sus obras, esto es también una cosa muy emocionante. Y a todas las personas que desde dentro de la Administración han entendido que liderar también significa persistir cuando no hay interés. Y termino. Este premio no cierra nada, evidentemente, nos recuerda la responsabilidad que tenemos como técnicos, como arquitectos y como Administración Pública. Y si hoy estamos aquí no es porque lo hayamos hecho algo espectacular, sino porque no hemos dejado de caminar. Muchísimas gracias.